Hola mis amores, esto es un tema redundante, pero os voy a explicar por qué tenéis que crear una identidad completamente diferente a la que tenéis normalmente, porque a veces puede ser similar si ya habéis conseguido mitad de los propósitos, para poder conseguir estos propósitos de año nuevo que tantas personas llevan acumulando años y años y años. Vamos a empezar. Cuando tú te creas una identidad, esta identidad va cargada de datos, ¿vale? Dentro de los datos está rodeada de hábitos, creencias y experiencias. Vale. Todo esto desemboca en un resultado. ¿Y esto por qué os lo explico? Muy importante. Porque si el resultado que tú quieres es diferente al que tienes, obviamente hay varios factores que tienen que cambiar, ¿vale? Eso es obvio, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiarlo? Vamos a hacer una lista en la que vamos a poner lo que queremos hacer, que es importante también, y al lado de esta lista vamos a poner quién tenemos que ser para poder hacerlo. Yo sé que de esto he hablado muchas veces, pero lo considero tan importante que me da igual ser redundante, la verdad. Bueno, la cuestión está en que el resultado es parte de nuestra identidad, pero no es parte de nuestro ser infinito. Es decir, no tiene por qué ser siempre el mismo, ¿vale? Con esto quiero deciros que una vez que hagamos esta lista tan preciosa, tan hermosa, vamos a identificar cuáles son los pasos a seguir. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos nuestra lista de ser y de hacer, vamos a ver en qué acertamos y en qué fallamos. ¿Por qué? Porque tú puedes sostener el hacer durante 1 o 2 semanas, pero esta, sin esta de lado, no se va a sostener de manera eterna, ¿no? Eso es obvio. Bueno, cuando ya tengamos esta, vamos a ver en lo que acertamos y en lo que no acertamos. Y una vez que lo tengamos, vamos a ir directamente a la raíz. La raíz del ser es la identidad. Cuando tú hablas de identidad, tú no solo hablas de tu personalidad, de lo que te gusta, de lo que te deja de gustar, tú hablas de experiencias que has pasado, traumáticas o no traumáticas, de hábitos inconscientes o conscientes y de creencias limitantes heredadas o impuestas o incluso inventadas por ti misma. Cuando tú quieres que la identidad realmente cambie, tú tienes que cambiar todas estas experiencias, hábitos y creencias. Dentro de aquí te tienes que dar cuenta de dos cosas. Cuáles son los buenos, cuáles son los malos y cuáles son los conscientes. En este caso te voy a recomendar hacer una lista de tu rutina diaria con pelos y señales para que te des cuenta de que coger el móvil nada más despertarte también es parte de un hábito. O sea, un hábito no es solo beber, fumar y al gimnasio no, y al gimnasio no. Un hábito es todo lo que haces de manera repetida a largo plazo. That's the way it is. Entonces, cuando tú ya sepas, por ejemplo, lo de los hábitos, nosotros sabemos que cada hábito en realidad está relacionado con una creencia limitante. Las creencias limitantes vienen de las experiencias pasadas. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Muy sencillo. Tú coges, bueno, sencillo no es, pero tú vas a coger de nuevo un papelito y vas a poner todas las creencias que tienes. Después de poner todas las creencias que tienes, te vas a preguntar, ¿son mías o son de alguien más? ¿Son impuestas o no? ¿Qué pasaría si no las tuviera? ¿Por qué? Porque si tú te preguntas esto, vas a saber si son unas creencias que realmente vienen de tu ser, de tu inconsciente, de tu subconsciente, de tu mentalidad, o es algo que te dijeron desde pequeño y lo aprendiste. Pero en cambio, si luego tú te das cuenta de que fue algo heredado, va a ser posiblemente más sencillo de cambiar y modificar que si te das cuenta de que fue algo propio en base a la experiencia. Con esto quiero decir que una vez que las tengáis denominadas y enumeradas, lo que tenéis que hacer, en mi opinión, es desmitificarla de la mejor manera posible. Por ejemplo, vuestros padres han crecido con problemas de dinero. Entonces todo el día y toda la vida te han estado diciendo, ten cuidado, ahorra, uno nunca sabe lo que puede pasar. Y sí, aunque de manera superficial pueden parecer consejos súper buenos, en realidad detrás de esa fachada tan responsable hay una creencia limitante que es
nada es infinito, no hay una seguridad, no hay una abundancia constante, la pobreza se puede acercar en cualquier momento, lo que se puede denominar una creencia limitante de escasez. Entonces, cuando tú, por ejemplo, este ha sido un ejemplo, tengas ya denominadas las creencias que tú tienes, tienes que desmitificarlas. ¿De qué manera las vas a desmitificar? Pues coge y dice, vale, mis padres me han dicho toda la vida que tengo que tener cuidado con el dinero, que el dinero tal, incluso tu abuela que vivió la posguerra con la comida, que no se tire, que tal, que cual. Y tú pones, esta ya no es la situación, yo soy responsable con el dinero, yo soy responsable financieramente hablando. Si tú, por ejemplo, te has creído siempre que todos los hombres son malos, que te van a hacer daño, que tú te puso los cuernos, tu anterior también, tu próximo también y tu marido también, eso en realidad viene de una inseguridad. Eso sí es propio. Es más complicado, en mi opinión, de desmitificar, pero en realidad completamente posible, porque rompe el patrón. En este caso, yo recomiendo mucho, en este caso de las mujeres, un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, lo pondré por aquí. ¿Por qué? Porque en realidad todos esos patrones vienen de la infancia. Cuando tú tienes la mala suerte de encontrarte con hombres infieles, en realidad es porque tus estándares están siendo modificados por una clase de patrón que cargas desde el pasado. Es decir, si tu padre era infiel, vas a tender a irte con un infiel porque quieres cambiar la historia que pasó con tu madre y tu padre. Y quieres demostrar que se puede ser feliz. Pero no tienes por qué salvar a nadie de lo que ya ha pasado. Tienes que vivir tu propia historia y dentro de la historia, si por ejemplo son inseguridades de que no ha sido nada heredado, pero simplemente te han sido infiel, ¿por qué sería tu culpa? ¿Por qué vas a estar todo el rato buscando una razón del ser de me han sido infiel, todos los hombres son infieles? Sí, es verdad que por regla general, cuando una anécdota te pasa mucho tiempo, ya lo generalizas, pero no tienes por qué. Y la manera de desmitificar todas estas creencias es dándote cuenta de que no a todo el mundo le pasa. No a todo el mundo le pasa, no es una regla general por mucho que os gustaría, tampoco es un caso aislado, pero no tiene por qué ser así siempre. ¿De qué manera podemos afirmar esto? ¿Y de qué manera podemos asentar, romper nuestro patrón? Con afirmaciones. Con afirmaciones. Os merecéis esto, merecéis lo otro, yo me merezco ser querida y también poniendo límites. ¿Por qué? Porque si tú te topas siempre con un infiel, por ejemplo, y llega el momento en el que te tienes que ir, te vas. Pero mami, si tú te quedas, entonces el problema es tuyo. Si te lo hace una vez, es problema de los demás, pero si te lo hace dos, es tuyo. Vale, cerramos ejemplo. Luego, una vez que ya nos damos cuenta de nuestras creencias, de si son heredadas, de si son impuestas, las hemos desmitificado, hemos hecho nuestras afirmaciones, hemos ido paso a paso rompiendo el patrón, porque esto es un proceso, esto no es nada de, ay, hago ya la lista y ya mañana soy perfecta, no, esto es un proceso paso a paso, en el que tú te tienes de verdad que preocupar por cambiar tu situación, tanto sentimental como psicológica, como cambiar tus patrones, como cambiar tu mentalidad. Entonces, cuando las creencias ya las tenemos denominadas, las creencias normalmente van de la mano con la experiencia, porque a partir de la experiencia tú te creas una historia, ¿vale? Olvídate de tu pasado, olvídate, no me importa, no me importa, yo también tuve un pasado malo, todo el mundo ha pasado cosas, no quiero devalorizar ni minimizar problemas de nadie. Puede haber gente que lo ha pasado extremadamente mal, pero eso no te va a servir para llegar a la identidad que realmente te va a hacer feliz. Eso no te va a servir. Entonces, una de dos, eliges seguir viviendo en tu pasado y seguir contándote la misma historia o eliges pasar página para poder crear una nueva identidad. ¿Por qué? Porque la nueva identidad no puede tener el mismo pasado que tú tienes, por el mero hecho de que el pasado que tú tienes ha desarrollado la identidad actual. Y la identidad actual estamos viendo que no es lo que te ha llevado a mejorar porque estás aquí. Entonces, una vez que tú te crees la nueva identidad, Pilar, ¿cómo me la creo? Olvídate de tu pasado, olvídate de tu experiencia, modifica creencias y aquí empezamos con los hábitos. Los hábitos en realidad vienen tanto de las experiencias como de las creencias. Cuando tú crees que eres una persona indisciplinada, cuando tú crees que eres una persona viciosa, cuando tú crees que eres una persona
irresponsable, vas a crear hábitos como llegar tarde, no cumplir con tu palabra, comer cada día cosas muy malas para tu salud, porque no me sé controlar. Soy una persona que no soy disciplinada comiendo, soy una persona que siempre llega tarde. Es mi naturaleza. Cuando tú estás relacionando todos esos hábitos con estas identidades y estas creencias, en el momento en el que eliminas las creencias, va a haber muchos hábitos también que se eliminen. Pero aún así están los hábitos que tú crees que eres tú y están los hábitos que son inconscientes. Es decir, bueno, hay muchos tipos de hábitos, ¿vale? Están los inconscientes, los conscientes, los negativos, los desapercibidos, hay un montón, ¿vale? Pero destacan realmente el inconsciente y el consciente. Cuando tú realmente sabes y consideras y entiendes que los hábitos vienen de un trasfondo y ese trasfondo ya los vas sanando, lo único que tienes que hacer es cambiar bien la identidad, buscarle a esta identidad unos nuevos hábitos y que estos nuevos hábitos puedan sostenerse con la identidad creada. Es decir, este 2026 quiere ser una persona deportista. Cuando hablamos de hábitos sostenidos en el tiempo, quien gana es el ser, porque tú puedes hacerlo, pero si lo haces y no eres una persona que su identidad pertenece a la acción, no vas a durar. Pero si en cambio tus hábitos pertenecen a tu identidad, van a durar porque son parte de ti. Tú solo tienes que buscar esta identidad que se cuadre y que cuadre con los hábitos que quieres. Déjame darte otro ejemplo. Si tú quieres dejar de fumar, tú no dejas de fumar. Tú eres una persona no fumadora. Si tú quieres hacer deporte, tú no haces deporte. Tú eres una persona deportista. Si tú eres una persona responsable, disciplinada, simpática, la gente te sabe querer, tú has olvidado, no has olvidado, pero has superado estas experiencias traumáticas que en un día te hicieron pensar que eso no existía o que eso no podía ser realidad. You know where I'm going? Entonces, al final del día, lo que tú tienes que hacer para poder cumplir realmente todos los propósitos es alinearte y hacer un trabajo de sombras bestial, pero bestial, para finalmente encontrar el balance perfecto entre ser, hacer, tener esta identidad que hace porque es, no es porque hace. Hace porque es. Por cierto, recomiendo mucho Hábitos Atómicos, libro. Y a partir de aquí es cuestión de mantenerlo. ¿Cómo se mantiene? Realmente inundándote en estas tres vertientes. That's the way it is. Espero que os haya gustado. Hoy me he explicado como un puño cerrado, pero bueno, no pasa nada. Ya está. Un besito.